visitas el día de hoy. Pueden tomar asiento. Vayan conmigo por un momento, mis hermanos, al texto de la lectura en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice lo siguiente: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y cuando en ese pasaje bíblico dice una sola fe, les recuerdo que cuando siempre hay un artículo definido para la fe, no está hablando de nuestra confianza, en Dios, sino de ese conjunto doctrinal. Cuando dice el versículo 5, una sola fe, se está hablando de ese grupo de doctrinas cristianas, ese grupo de enseñanzas bíblicas que tenemos nosotros. ¿Por qué quise recordarles ese texto? Hermanos, el tema de hoy puede ser que a muchos les sea chocante. El tema de hoy es probable que a muchos que escuchen esta predicación a la luz de la Biblia les sea chocante, y es posible poder ver sus ojos, sus facciones haciendo diferentes caras. Pero les recuerdo, hay solamente un conjunto de doctrinas. Y fuera de aquí es mentira. Y es precisamente por eso que Pablo escribe la carta que estamos estudiando. Que les pido que vayan conmigo ahí, la carta a los Colosenses. Pablo escribe esta carta a los Colosenses porque habían falsos maestros enseñando falsas doctrinas, ¿verdad? Falsas doctrinas. Y Pablo tiene que escribirles esta carta que estamos estudiando para corregir estas falsas doctrinas, ya que hay solamente una fe, hay solamente un conjunto doctrinal. Lastimosamente vivimos en tiempos donde un cristiano tiene una interpretación para un pasaje bíblico y otro cristiano tiene otra interpretación sobre ese mismo pasaje bíblico. Lastimosamente. Pero hay solamente una fe. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Leo desde la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Verso 19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Esos son los pasajes bíblicos que vamos a estudiar el día de hoy. Y en estos dos pasajes bíblicos el apóstol Pablo está debatiendo el misticismo en la iglesia. El misticismo. Permítanme, mis hermanos, a modo de introducción, leerles textualmente unas palabras de John MacArthur. Se lo voy a leer porque él lo escribió así. Dice John MacArthur: es fácil sentirse inferior a alguien que sube o sabe algo que nosotros no sabemos, especialmente cuando tiene información que uno desea sinceramente. Dice él: durante siglos los místicos religiosos han estado trabajando horas extras para insinuar que la iglesia sufre del mismo tipo de vacío de información supuestamente. Un vacío que solo ellos pueden llenar. Era lo que estaban haciendo los místicos en aquel momento y lo que hacen los místicos el día de hoy. Dice él: cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a la iglesia en Colosas,
Los creyentes allí estaban siendo intimidados por personas que afirmaban tener una unión con Dios más elevada, más amplia, más profunda y más plena que la que Cristo solo podía dar. Eran los místicos. Decían haber interactuado con seres angélicos a través de visiones y otras experiencias místicas. Continúa diciendo él en su último párrafo: prevalente sobre todo el movimiento carismático. O sea, MacArthur dice, lastimosamente ese movimiento de misticismo que había en Colosas, hoy todavía está en el movimiento carismático. El misticismo moderno abraza un concepto de fe que en efecto rechaza la realidad, la racionalidad por completo, haciendo la guerra a la razón y a la verdad. Está en conflicto directo con Cristo y con la Escritura. Se ha arraigado rápidamente porque promete lo que tanta gente está buscando: algo más, algo mejor, algo más rico, algo más fácil, algo rápido, algo fácil de sustituir por una vida de obediencia cuidadosa y disciplinada a la palabra de Cristo. Y debido a que muchos carecen de la certeza de que su suficiencia está en Cristo, el misticismo ha tomado desprevenidos a muchos cristianos. Termina diciendo él, por lo tanto, ha arrastrado a gran parte de la iglesia confesante a un peligroso inframundo de confesión y falsas enseñanzas. ¿Alguien me puede ayudar con esos niños, por favor? De falsas enseñanzas. Y yo creo que MacArthur tiene razón. Lastimosamente, este problema de misticismo que tenía la iglesia en su primer siglo, que Pablo tiene que atacar, la iglesia del día de hoy lo vuelve a sufrir. Y por eso les decía, yo sé que este tema va a ser chocante y hay un problema, a mí me apasiona. Ese es el problema. Veamos entonces el misticismo en Colosas, versículo 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente. Dice el verso 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. Ahí está el misticismo, hinchado sin causa por su mente carnal. Hermanos, los iluminados de esta iglesia en Colosas, los falsos maestros, estaban condenando a los creyentes, pues ellos, solo ellos, eran más piadosos que los demás, como vimos los versículos anteriores, donde ellos decían, nosotros somos más piadosos que ustedes, porque nosotros sí guardamos las leyes ceremoniales de Israel. No solamente eran más piadosos, supuestamente, que los creyentes de Colosas, sino, ya que observaban las ceremonias, sino que también ellos, además, tenían una humildad mayor y tras de eso, una espiritualidad mayor y mejor. Eso era lo que los falsos maestros en Colosas estaban diciendo. Nosotros somos más piadosos que ustedes, tenemos más humildad que ustedes y tenemos una espiritualidad mayor y mejor que la de ustedes. Porque nosotros tenemos visiones y revelaciones de parte de Dios que ustedes no han tenido. Ahora, ¿qué es el misticismo? Un buen expositor lo definió de esta manera. Yo creo que no pude haber encontrado una mejor definición para el misticismo. Dice este autor, ¿qué es el misticismo? En una forma sencilla podemos definirlo como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda o a través de una comunicación directa o inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interior. Dice él, muchos se basan en Juan 1:9. Muchos místicos insisten en que debemos buscar en nuestro interior la luz divina que todos llevamos dentro. Y abandonan las escrituras
y entonces se basan en lo que Dios les empieza a revelar. Eso es misticismo. ¿Ok? El creyente, hermanos, debe tener un claro entendimiento sobre la obra de Jesús. Por eso Pablo empieza el versículo 18 diciendo lo siguiente. Pablo dice en el verso 18: nadie os defraude de vuestro premio, o nadie los descalifique a ustedes del premio de la salvación. Porque estos falsos maestros decían, ustedes no van a poder salvarse, a ustedes les falta. Pablo dice, no. En otras palabras, el creyente debe tener un claro entendimiento de la obra de Jesús. Pablo usa aquí un imperativo: nadie os defraude. Es una orden, es un llamado a los cristianos a no dejarse llevar por lo que los falsos maestros dicen. Y dice, nadie os defraude de vuestro premio. Cada creyente debe saber, hermanos, la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Por esa razón, el apóstol Pablo ya lo explicó en los versículos anteriores. Hermanos, una vez di un curso por varias semanas que se llamaba ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Y saben, ese curso no lo di a personas inconversas, lo di a personas creyentes. ¿Qué pasó en la cruz? No solo pueden los creyentes ser arrastrados por cierto tiempo a desconfiar de la suficiencia de Jesús para salvar. También por desconocer esta doctrina pueden creer que la salvación se pierde. Cuando un creyente no ha estudiado su Biblia de qué fue lo que pasó en la cruz, ese creyente, igual que muchos de nosotros en algún tiempo, puede pensar que la salvación se pierde. Porque no ha entendido qué pasó en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O creer en que Jesús murió por el 100% de la humanidad. ¿Cuántos creyentes el día de hoy? Y pues les decía, este tema va a ser chocante tal vez para muchos. Pero ¿cuántos cristianos el día de hoy, por desconocer lo que pasó en la cruz, creen que Jesús murió por el 100% de la humanidad? Y cuando usted estudia qué pasó en la cruz, es imposible poder decir, Cristo murió por el 100% de la humanidad. Eso es imposible. La verdad es que es necesario conocer esta doctrina de la salvación para entonces poder estar preparados para obedecer la orden que Dios nos da aquí. Y la orden que Dios nos da aquí en el versículo 18, nadie os defraude de vuestro premio. Debemos de estar firmes, sabiendo que tenemos una salvación garantizada por Dios, una vez que Él ha hecho una obra en nosotros. ¿En qué consistía el problema, según este pasaje bíblico? ¿Cuál era el problema? Bueno, el pasaje nos empieza a decir de que había una falsa humildad o una falsa humillación en aquellos falsos maestros. Cuando el pasaje dice en el versículo 18, deleitándose en la humillación de sí mismo. Estos falsos predicadores de aquel momento, mientras se creían más santos por obedecer la ley, se creían más humildes. ¿En qué consistía dicha humillación o humildad? Lo que sigue diciendo el texto nos da la respuesta: en la adoración de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Ellos se veían a sí mismos tan indignos, por eso es que dice, se humillaban a sí mismos, o también como dice la Reina Valera, no humillación sino humildad. Ellos decían, nosotros somos tan indignos, tan humanos, tan sucios, tan pecadores, que no eran dignos de acercarse a Dios de forma directa a través de Cristo, sino que acudían a la intercesión de los ángeles. Era una falsa enseñanza de aquel momento. Somos tan humildes, nos vamos a humillar tanto, como vamos a ver en el contexto también con otra parte, que no somos capaces de acercarnos a Dios por medio de Cristo. No, aún ni así. Entonces que los ángeles sean nuestros intermediarios. Era parte de las falsas enseñanzas de los falsos maestros de aquel momento.
Y es que la adoración a los ángeles, no solamente en aquel momento, hermanos, la adoración de los ángeles en aquel momento, ellos invocaban a los ángeles como judaizantes, justificaban esta práctica por la razón de que la ley fue dada por medio de los ángeles. Ellos se justificaban de esta manera. Este error persistía por largo tiempo en Frígida, donde estaban Colosas y Laodicea. De modo que el concilio de Laodicea en el año 360 después de Jesucristo expresamente formuló su canon trigésimo contra los ángeles, como los llamaban Agustín, herejes, ¿verdad? Como Agustín lo llamó, herejes, invocadores de ángeles. Aún tan tarde como durante el tiempo de Teodoro, había oratorios a Miguel Arcángel. Esto hablando dentro de las filas evangélicas, ¿verdad? Miguel Arcángel, había un oratorio a Miguel Arcángel. Perdón. Los griegos modernos tienen una leyenda de que Miguel abrió una grieta para observar el agua de una inundación que amenazaba a los cristianos en Colosenses. Entonces, era una leyenda, era un misticismo que había por ahí, y de ahí esta enseñanza de que esos falsos maestros adoraran a esos ángeles o usaran los ángeles como un intermediario, porque ellos eran tan humildes que no se veían capaces de llegar a Cristo o a Dios por medio de Cristo. Esta herejía no solo fue en el pasado, sino que no murió. Basta con dar ojo a algunos libros del día de hoy, y yo me di la tarea de buscar algunos títulos de algunos libros del día de hoy. Por ejemplo, déjenme leerles 6 títulos de libros el día de hoy. El Gran Libro de los Ángeles, 8ª edición. Ahí está la enseñanza, todavía existe toda la enseñanza de los ángeles. Segundo, Terapia de los Ángeles. Qué buen libro, ¿verdad? El tercero que apunté fue De la mano con los ángeles. El cuarto, Los ángeles pueden cambiar tu vida. El quinto, Sanando con los ángeles. Y apunté un sexto, Ángeles guardianes y guías espirituales. Son libros el día de hoy. ¿A cuánto no nos enseñaron aquella oración que no se puede llamar que sea inofensiva? Mi ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Parece humilde, pero es una herejía y es un ataque a la obra de Cristo. Esa enseñanza de los ángeles no murió en Colosenses, está el día de hoy. Y esta humildad o humillación de los que ellos hablaban se entiende mejor a la luz del verso 23. Vean conmigo el verso 23 del capítulo 2 de los Colosenses. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ellos clamaban tener humildad, pero no era más que orgullo disfrazado. Ellos se creían superiores a los demás. De hecho, vemos un ejemplo en Mateo 23:5 que dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan sus flecos de sus mantos. Estos supuestos predicadores o maestros fariseos de tiempo de Jesús se creían más humildes, más piadosos, pero Jesús dice: no, la apariencia de ellos de ser humildes es más bien arrogancia, porque más bien ensanchan, hacen más grandes sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. ¿Sabe qué eran las filacterías? Permítanme explicárselo una vez más. Ellos habían malentendido Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9.
donde se decía que iban a escribir la palabra de Dios en sus frentes y en sus manos como una señal. Ellos lo entendieron mal. Se dicen que eran dispensacionalistas porque lo hicieron literal. Y entonces ellos tomaron unos cuadros de cuero con unas tiras, y dentro de esas cajas de cuero escribían porciones de la palabra de Dios y se las amarraban en la frente, unas cajas de cuero, y otras en las manos. Esas eran las filacterías. Y los fariseos, para decir que eran más santos, las hacían más grandes. Pero dice Jesús, lo hacen para ser vistos nada más, ¿verdad? Igual que los falsos maestros en Colosenses. Clamaban ser más humildes, pero en realidad eran arrogantes y se creían superiores. Este misticismo incluía un abandono a la razón. Uno de los místicos en el siglo V lo explicó de esta manera: debemos dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto a través de una autonegación total para entrar en la radiante y sublime presencial tiniebla divina. O sea, abandonemos el cerebro para poder tener un contacto con Dios. Este mismo místico dice lo siguiente: cuando el espíritu se despoja de todo lo que ve, penetra en la misteriosa tiniebla del no saber, o sea, en la ignorancia. Allí, renunciando todo lo que pueda la mente concebir, avispado en todo lo que ve, comprende, de todo lo que ve y comprende, se abandona por completo en aquel que más allá, en aquel que todo lo ve. En otras palabras, la enseñanza de este misticismo o de este místico era: abandonen el cerebro y entonces entrarán a tener un contacto con Dios. Un místico contemporáneo se llamó, voy a ver si lo puedo pronunciar, Vladimir Lossky, murió en el 1958. Él dijo lo siguiente. Eso es importante porque cuando aplique esto al día de hoy se va a decir que este misticismo, van a ver que este misticismo está en las iglesias cristianas. Vladimir Lossky dijo: es necesario renunciar tanto a los sentidos como a toda labor de la razón. Hay que renunciar al intelecto, todo aquello que pueda ser conocido por los sentidos del entendimiento, para que podamos ser capaces de unirnos en perfecta ignorancia con aquel que trasciende todo ser y conocimiento. Estos dos místicos insisten en lo mismo. Debemos de tratar de alcanzar una unión mística con Dios, dejando a un lado el intelecto y la razón. Y eso era lo mismo que se enseñaba en la iglesia en los Colosenses, esa falsa enseñanza. Es por eso que los místicos recurren al uso del mantra o los mantras. ¿Saben qué son los mantras? Bueno, amárrense en sus pantalones y sus cerebros, porque cuando yo les explique qué es un mantra, usted va a decir: yo he visto eso en las iglesias. Eso es un mantra y es parte del misticismo. ¿Qué es un mantra? Respuesta: la repetición de una palabra, de una frase, una sílaba o incluso de sonidos. ¿No han visto ustedes esas repeticiones en las iglesias? Que dicen una palabra, y solo eso dicen. ¿Ok? Eso es un mantra. ¿Para qué? Para vaciar la mente de todo pensamiento concreto y así tener una experiencia mística con Dios. Eso es un mantra. Repiten una palabra, una frase, o incluso repiten un sonido y lo repiten y lo repiten. Dijo un predicador: usted puede decir hasta Coca-Cola, 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 y de tanto decir, a usted se le olvida que usted debe pagar la luz y pagar el agua. Eso es un mantra. Repiten una frase, repiten una oración. Eso es un mantra. Eso es misticismo. Vacían la mente repitiendo esta frase o esta palabra una y otra vez. En el mejor de los casos, no es más que un trance autohipnótico.
y en el peor de los casos una experiencia demoníaca. Ahora yo pregunto, ¿no se ve esa repetición de frases, de palabras dentro de las iglesias cristianas evangélicas? Y precisamente esas personas entran como en un trance y caen al suelo. Eso se llama misticismo. Eso se llama un mantra. En otras palabras, tú debes de tener la mente vacía para agradar a Dios. Repite la palabra, no importa, repítela, no pienses en nada y tendrás un encuentro con Dios. Y la gente dice, sí, sentí a Dios, sí, tuve una experiencia mística. Y si usted revisa, esas personas que practican este misticismo dentro de las iglesias cristianas evangélicas, estas personas que practican estos mantras, son casi siempre las personas que desconocen la Biblia. No saben nada, pero sí repiten la palabra y entran en esos éxtasis. Y precisamente lo que estaban haciendo los falsos maestros en la iglesia de los colosenses. Esto lo vemos hoy día, hermanos, en muchas iglesias. Disfrazado de la obra del Espíritu Santo. Qué ignorancia hemos tenido nosotros como iglesia evangélica. Nos dicen que es una obra del Espíritu Santo cuando basta con leer y estudiar la Biblia y ver un poquito más allá en la historia para ver que simplemente es misticismo. ¡Qué ignorancia! Iglesias, personas creyendo en éxtasis, personas balbuceando una palabra, una frase, un mantra, diciendo y repitiendo palabras, sílabas sin sentido, y después de un rato de repetir la palabra o la sílaba, caen en un frenetismo o un trance. Esto es el cristianismo que vemos el día de hoy en las iglesias. Esos son los cultos a Dios que vemos el día de hoy, que no es más que misticismo. Pregunto, mis hermanos, ¿llama a Dios a su pueblo a adorar así? ¿Llama a Dios a su pueblo a abandonar el intelecto, la razón, el cerebro y entrar en un trance repitiendo una palabra y de esa manera adoramos a Dios? ¿Es así como Dios le llama a la iglesia a que le adore? Dijo un predicador, sí, usted puede entrar a la iglesia y quitarse el sombrero, pero no se quita el cerebro. Piense, analice, juzgue. ¿Saben que los falsos maestros muchas veces usan Mateo capítulo 7, versículo 1 para decir, Jesús dijo, no juzguéis? Cuando más adelante Jesús dijo, juzgad con justo juicio. El problema era que las personas estaban juzgando, siendo hipócritas, porque ellos estaban haciendo lo mismo. El cristiano es mandado a juzgar las predicaciones de los pastores a la luz de la palabra de Dios. ¿O no es eso lo que hicieron en Hechos capítulo 17, versículo 11? Los de Berea. Y dice la Biblia que eran nobles por hacer eso. No dice eso Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dios se comunica al hombre por medio de prácticas místicas. Dios no se comunica de esa manera con el cristiano, sino que Dios lo hace por medio de su palabra. Así es como Dios se comunica con su pueblo. Y si Dios se comunica por medio de la palabra escrita, es obvio que necesitamos hacer el uso del intelecto para poder comunicarnos con Él. Yo sé que eso le va a doler a un montón, pero como dijo Pablo, yo no pretendo agradar a los hombres. Mientras Dios esté agradado conmigo, no tengo ningún problema. Veamos qué dice la divina palabra, las sagradas escrituras, en cuanto a si debemos de adorar a Dios con ese misticismo que había en Colosas, con ese misticismo que hay en las iglesias el día de hoy. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha, oh Israel, y está repitiendo el Shema de Deuteronomio capítulo 6.
Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El cristiano debe de amar a Dios con el cerebro, no con una práctica mística donde no sabe ni lo que dice, ni de lo que está hablando tampoco, ni el que está a la par tampoco, nada. No, Dios nos manda a amarle con toda nuestra mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa palabra racional es una palabra griega, logikon. Logikon, de donde viene nuestra palabra lógico. Nosotros le damos a Dios una adoración que va a involucrar nuestro intelecto, nuestra lógica. Ese es el culto, dice la Biblia, que a Dios le agrada, un culto con lógica. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y ese pasaje me encanta. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Esa palabra considera significa dale mente a lo que yo te estoy diciendo, Timoteo. O sea, Pablo le escribe la carta, le escribe la Biblia a Timoteo y le dice a Timoteo, dale mente a lo que te estoy escribiendo, dale mente a la Biblia y el Señor te dará entendimiento. ¿Involucra la mente o no involucra la mente? Por supuesto que sí. Conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios no es para vagos. Se lo repito. Conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios no es para vagos. Es para gente que saca el tiempo para leer y estudiar su palabra. Solo así podremos conocer a Dios y conocer su palabra. Hay un ejercicio intelectual que debemos de hacer, un ejercicio mental que cada creyente debe de hacer. Por eso insistimos una y otra vez desde este púlpito. Usted debe de conocer su Biblia, estudiarla, conocerla, para no ser engañado. ¿Sabe qué? Los miembros de esta iglesia saben que voy a predicar la semana que viene. Los hermanos me preguntaron esta semana que pasó, hermano, ahí por chat, ¿vas a predicar Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19? Sí, hermano, qué bueno, voy a estudiarlo. Y ya estaban estudiando durante la semana el texto que yo iba a predicar. Hay un ejercicio que cada persona debe de hacer mentalmente, no abandonarlo. ¿Qué ha dicho Pablo en los versículos atrás? En nuestro texto de estudio, ¿qué ha dicho Pablo atrás? Escuchen lo que dijo Pablo, véanlo conmigo ahí, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Pablo dice en nuestro contexto, Colosenses 1, 9 y 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de todo conocimiento. Pablo no estaba orando para que esta gente tuviera un encuentro místico. No, yo quiero que ustedes sean llenos de todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso Pablo enfatiza tanto, ustedes necesitan conocer a Dios, ustedes necesitan conocer, tener conocimiento, porque los místicos estaban diciendo, no, es por las experiencias, es por los sueños que hemos visto, que adquirimos el conocimiento. No, necesitan tener conocimiento. Es imposible que podamos tener una comunión con Dios poniendo a un lado las Escrituras y nuestro intelecto. Es imposible. Imposible. Pero eso es exactamente lo que promueve el misticismo. Deje el intelecto, deje la Biblia a un lado
y tenga una experiencia con Dios, sintiendo y pensando otras cosas y teniendo visiones y sueños. Eso es misticismo. Donde quiera que haya una repetición de sílabas, un éxtasis, allí siempre habrá carencia de conocimiento de Dios. Y lo digo por mí. Lo digo por mí. Ahí hay carencia de conocimiento de las Escrituras. ¿O no se caracterizan estas congregaciones por las experiencias sobrenaturales y son estas mismas congregaciones las que carecen de la profundidad de las Escrituras? Son las mismas. Una vez un pastor de estas iglesias carismáticas pentecostales dijo lo siguiente: los bautistas tienen los textos bíblicos, pero nosotros tenemos la experiencia con Dios. Eso decía, y sacaba pecho por decir, nosotros sí tenemos esas experiencias con Dios. Que ellos tengan los textos bíblicos, o sea, que ellos tengan la razón bíblicamente, pero nosotros tenemos las experiencias. Aunque vayan en contra de la Biblia, pero no la tenemos. Eso dicen. Todo eso es parte del movimiento gnóstico que Pablo está atacando. El gnosticismo, el misticismo, todo eso va de la mano. Esto ha plagado la iglesia cristiana más de lo que pudiéramos imaginar. Esto de recibir una revelación fuera de las Escrituras ha plagado y está destruyendo las iglesias cristianas. Ustedes han escuchado esta palabra, Lectio Divina. ¿Alguien lo ha escuchado? Escríbalo y cuando llegue a su casa lo investiga. Lectio Divina. Lectio Divina es leer un pasaje de la Biblia, cerrar los ojos y esperar que Dios le hable. Eso es Lectio Divina. Y hombres famosos han caído en esta práctica, y uno de ellos es John Piper. Lo hizo. Espero que se haya arrepentido, pero lo hizo. ¿Saben qué es un círculo con gieses? Es una práctica de hacer un círculo en el suelo con líneas para orar. Quienes practican esto son las brujas. Dancy DeMoss recomienda a las mujeres hacer esto para orar. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo les he dicho a las mujeres de la iglesia, escuchen a Dios en sus corazones, es bueno. Pero no aparten su cerebro, filtren por las Escrituras. Yo mismo he escuchado un montón de mensajes y yo digo, no, eso no. Eso ya se salió del saco. Escúchenlo. Pero no abandonen su cerebro. Nancy DeMoss enseña a hacer a las mujeres una práctica que hacen las brujas para orar. El misticismo, el gnosticismo está dentro de las iglesias. Y tenemos que tener cuidado. Prácticas místicas. Ven el verso 18 de nuestro texto, donde dice, basándose en las visiones que ha visto. La Reina Valera del 60 añade un no. La Reina Valera dice, por decirlo así, basándose en las visiones que no ha visto, o basándose en lo que no ha visto. Ese no aparece en los escritos originales. Por eso tiene más congruencia diciendo, basándose en las visiones que ha visto. Estos falsos maestros basaban sus enseñanzas en cosas que veían. Pero claro, por eso yo creo que la lectura de la Biblia de las Américas es mejor al decir que ellos, deleitándose en la humillación de sí mismos, versículos atrás, eso les conllevaba a tener visiones, porque ellos se humillaban a sí mismos. Por eso los llevé al principio al versículo 23 del mismo capítulo. Porque en la humillación de sí mismos, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 23 del capítulo 2, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Ellos
trataban severamente su cuerpo. Dentro de las cosas que hacían para humillarse a sí mismos también, y en el trato del cuerpo, estos falsos maestros pasaban días sin comer y días sin dormir. Ellos decían, esto nos va a ayudar en nuestra espiritualidad, vamos a dejar de comer y vamos a dejar de dormir. De ahí que vieran visiones. El texto tiene razón y lógica cuando usted lo lee de esa manera. Dijo un predicador, yo con 6 días de no comer y no dormir, yo no veo ángeles, yo veo extraterrestres. Yo veo comida. Además, hermanos, Satanás es real y puede traer falsas visiones. Él es real. ¿O usted no se acuerda las apariciones que han tenido por parte del catolicismo romano? Un montón de visiones y apariciones de un montón de gente. Las apariciones de la Virgen en no sé a dónde. Es más, les tengo una anécdota de la acera de nosotros. Cash Luna. Cash Luna dice que Jesús se le ha aparecido 4 veces. ¿Cuántos han escuchado eso? Se le ha aparecido 4 veces Jesús a Cash Luna, dice él. Ahora, hay un problema. Pablo dijo que al último que se le apareció a Jesús fue a él. O Pablo mintió o Cash Luna tiene razón. Pero Cash Luna dice que Jesús se le ha aparecido 4 veces. Es más, hace poco vino a Costa Rica. Gracias a Dios no me di cuenta hasta cuando se fue. 4 veces. La primera dice él que Jesús se le apareció cuando él era un niño y se le apareció en su cuarto. Otra vez, la segunda vez que se le apareció Jesús dice que él fue traspuesto como el apóstol Pablo, que Dios lo llevó a un lugar maravilloso. La tercera vez fue como un león de la tribu de Judá en oro flameando. No sé qué fuma. Y la cuarta se le apareció como Melquisedec. Y ahí trajo la enseñanza de la plata y el diezmo, ¿sabes? Eso se le apareció como Melquisedec. Tiene razón la Biblia, hermanos, cuando dice Pablo en 2 Corintios 11:14, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. O Gálatas capítulo 1 versículo 8 cuando dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, Pablo sabía que era probable que aún personas haciéndose llamar apóstoles llegaran a predicar un evangelio diferente o a un ángel. Dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Pablo sabía que Satanás era capaz de traer o un falso maestro o un ser angelical o hacer lo que fuera con tal de desviar a los cristianos del evangelio. Todo este misticismo lo que hace es apartar a las personas de las escrituras. El falso apóstol Maldonado, ¿sabe qué dice? Ojo que estamos hablando de ese misticismo, que este misticismo a lo que apela es abandonen el cerebro, abandonen la razón y crean lo demás. Tengan un encuentro, ¿verdad? Este falso apóstol Maldonado dice lo siguiente, y si alguien quiere el video yo se lo mando, donde él lo dice con su propia boca. Dice él, a veces hay un espíritu que me persigue, dice él, el espíritu de intelectualismo. Eso dice, vale que nunca le ha llegado. Nada más lo persigue, ¿verdad? Dice, hay un espíritu que me persigue, el espíritu de intelectualismo. Y dice él a la gente que está ahí, y lo veo rebosando en muchos de ustedes porque están analizando todo y razonando todo. O sea, él dice, ese espíritu me persigue y yo lo tengo que reprender, dice. Y lo veo muchos de ustedes porque lo veo razonando y lo veo pensando y analizando todo. O sea, ustedes no tienen por qué cuestionar nada. Gnosticismo, misticismo. Dice él también, usted tiene 2 opciones, dice él predicando. Usted tiene 2 opciones. Vivir por principios o vivir por su voz. Oiga la astucia de este hombre. Dice a la iglesia, usted tiene 2 opciones.
O vives por principios o vives por su voz, por la voz de Dios. Dice él, vivir por principios es vivir por lo que Dios dijo. Y lo enfatiza, lo que Él dijo. Lo que está aquí, lo que Él ya dijo. Eso es vivir por principios. Dice él, y es correcto. Pero el que vive por el oír la voz de Dios, no vive por lo que Dios dijo, sino por lo que Dios está diciendo. O sea, por lo que Él dice en cada culto. Que dice que es Dios quien se lo dijo, porque lo dijera. Usted tiene dos opciones. O vive por lo que Dios dijo, tiempo atrás, o se actualiza y vive por lo que Dios está diciendo hoy. Y la gente, ¡oh! Eso está dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, basadas en las visiones, igual que sus falsos maestros. Asimismo, hermanos, es como viven y creen cualquier cosa, menos lo que está escrito en la Biblia. Hermanos, es lamentable. Me quedan 15 minutos. Es lamentable, pero yo lo he experimentado, sé que otros hermanos lo han experimentado también. Es lamentable. Usted llega a hablar con un cristiano evangélico, con uno de nosotros, entre comillas, ¿verdad? Y ellos creen las visiones del pastor y creen las experiencias de un profeta que llegó y lo creen. Y usted está hablando con él de doctrina y usted le muestra donde está escrito aquí en la Biblia y dice, no, pero eso no es así. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Creen cualquier cosa, menos lo que está escrito en la Biblia. Escuchen lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 25 al 32. Es un texto extenso, pero como anillo al dedo a lo que estamos diciendo. Dice Jeremías 23, 25 al 32. Dice Dios, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. Ahí metemos a Cash Luna, a Maldonado y a todos esos el día de hoy, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman engaño en su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. Oiga lo que está escrito ahí. Tratan de que mi pueblo se olviden de mi nombre. O sea, abandonen el intelecto, el conocimiento de Dios. Con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Verso 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. O sea, esos hablan pura paja. Verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Por tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. Hoy dicen, el Señor me dijo. Es lo mismo. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Parece que estamos viviendo en el tiempo de Jeremías. Hermanos, es la misma mona con diferente vestido. El mismo problema que tenía el pueblo de Dios con Jeremías antes de Cristo es el mismo problema que tienen ahora los colosenses o tuvieron después de Cristo. Es el mismo problema que está hoy dentro de las iglesias. El mismo. MacArthur dice, como casi todos los cultos religiosos y religiones falsas, estos maestros de Colosas basan sus enseñanzas en supuestas visiones y revelaciones recibidas. Termina el comentario de MacArthur y yo digo, tiene razón. Y esto lo hacían y lo hacen exactamente por lo que dice el versículo 18 al final de nuestro texto. El verso 18 termina diciendo, hinchados sin causa por su mente carnal.
¿Qué problema cuando el maestro de la Biblia, supuestamente el predicador, se deja llevar por él mismo y no por las escrituras? Bien lo dice un autor en un libro de interpretación bíblica. Y este autor pregunta en este libro: ¿quién reinará hoy, pastor? Él pregunta de esta manera. Ojalá todos puedan conseguir ese libro y leerlo. Él dice: ¿quién reinará hoy, pastor? ¿Tú o el texto? Y dice él: cuando el pastor o el maestro toma el texto y no hace su trabajo de examinación e investigación, y él da su parecer, él reina sobre el texto. Por eso esos predicadores abren la Biblia, leen un pasaje bíblico y ellos dan su interpretación y reinan sobre el texto. Pero cuando un pastor, después de un arduo trabajo de estudio, descubre el significado original del texto y así lo expone, el texto reina sobre el pastor. Esto me lleva a mi segundo punto, que es breve. Tengo 10 minutos, mis hermanos. El problema con el misticismo. Ya vimos qué es el misticismo. Ya vimos el misticismo en Colosas y lo aplicamos a nuestros días. Pregunto, ¿ustedes creen que hay misticismo en la iglesia el día de hoy? Está por donde quiera el misticismo en las iglesias cristianas evangélicas. Pero ¿cuál es el problema del misticismo? Versículo 19 de nuestro texto. Yo quisiera darle más, pero no me dejan, hermanos. Versículo 19 de nuestro texto. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Cuál es el problema con el misticismo de aquel momento y del día de hoy? Es que no se apega a Cristo. Ese es el problema con el misticismo. Ese es el problema con las prácticas dentro de las iglesias el día de hoy, que no es más que misticismos, que mantras, que gnosticismo, porque no se apegan a Cristo, pero no haciéndose de la cabeza. Estos falsos maestros no eran creyentes, no se apegaban a Jesús ni a su palabra. Ni ellos, ni los que le hacían caso, iban a crecer. No iban a crecer, porque no se apegan a la palabra de Dios. No se apegan, no están arraigados a Jesús. Dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5 al 7, yo soy la vid. Oiga lo que dijo Jesús. Vosotros los sarmientos, los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Estos falsos maestros no estaban apegados a Cristo ni a su palabra, estaban separados. Verso 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Y dijo un comentarista, ahí vemos el juicio de parte de Dios para todos aquellos falsos maestros y falsos cristianos. Si en una iglesia hay personas que entran en esos éxtasis, en estos mantras de repetir frases, oraciones o sonidos, pero no están apegados a Cristo en una comunión con Él, no han nacido de nuevo, ni mucho menos se apegan a la palabra de Dios, serán cortados, echados al fuego, dijo Jesús. Verso 7. Si permanecéis en mí, y Él lo relaciona, y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Jesús relaciona estar con Él a estar con su palabra. Así lo relaciona Jesús. Por lo cual podemos decir que una iglesia, una congregación, un cristiano que no esté apegado a la palabra de Dios, no está apegado a Cristo. No se puede separar. Usted no puede decir, yo soy cristiano, yo estoy apegado a Cristo y se despega de la palabra de Dios. No, eso no se puede. Las dos cosas van de la mano. Y por eso tenemos que decir que hay muchas iglesias y muchas personas dentro de muchas iglesias cristianas evangélicas que no lo son. Y se dejan ver ahora sí claramente que lo que están practicando, en lugar de practicar lo que Dios manda en su palabra, están practicando misticismo. Y no lo saben.
Se los han disfrazado de evangelio. Se los han disfrazado de la obra del Espíritu Santo. ¿O no dijo Isaías, capítulo 8, versículo 20, aquel pasaje famoso y hermoso que dice, a la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. O con la Reina Valera, no les ha amanecido. Aún están oscuros aquí. A la ley y al testimonio. Y este texto de Isaías 8:20 es interesante porque no lo estoy citando por citarlo. En el contexto hay una situación muy parecida. Porque en el verso 19 se está hablando de que habían personas que consultaban a otras fuentes en lugar de consultar a Dios. Dice el verso 19. Y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran. El día de hoy, ¿saben cuáles son los medium? ¿Y cuáles son los adivinos? Son esos que dicen, Dios me dijo, tengo una palabra para ti. Esos son los medium. Esos son los adivinos. Cuando dice, consulten a los medios y consulten a los adivinos que susurran y murmuran, dice Dios, decid lo siguiente. ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? ¿No debe el pueblo de Dios consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y es en ese problema donde la gente está consultando otras fuentes en lugar de consultar a Dios en su palabra. Hoy consultan lo que dice el profeta, lo que dice el apóstol, lo que dijo el pastor, en lugar de creer lo que dice Dios en su palabra. Es en ese contexto cuando dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, para ellos no hay un amanecer. Vivirán en oscuridad siempre. Es tremenda la palabra de Dios. Y tan actual, porque son los problemas que tenemos el día de hoy en las iglesias. Hermanos, el maestro bueno, entre comillas, hasta donde Dios nos permite ser así, y es nuestro trabajo, es llevar al pueblo a la palabra de Dios. Nada más. A la palabra de Dios. Vayan conmigo para ir terminando, mis hermanos. Vayan conmigo un momento a 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Qué problema? Tengo muchos pasajes bíblicos. No los voy a poner a leerlos, se los voy a leer yo después. Pero busquen 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16 al 21. Oigan a un maestro. Y lo interesante de este pasaje bíblico, lástima que estos falsos maestros del día de hoy no se apegan a este pasaje bíblico. Porque Pedro va a relatar que él tuvo una experiencia sobrenatural. Pero luego le dice a la iglesia, ustedes deben de fijar sus ojos en la Biblia. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Cuando con él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, Pedro está diciéndole a esta iglesia, nosotros estuvimos en el Monte de la Transfiguración, vimos a Jesús transfigurado, una experiencia sobrenatural. Y ahora, en lugar de llevar a la iglesia a tener experiencias sobrenaturales, él los lleva a la siguiente parte, verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea, Pedro dice, fue de esa manera que tenemos la palabra. Y ustedes hacen bien en estar atentos a esa palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día despunte, hasta que Cristo venga.
Estén atentos ahí. ¿No dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ustedes hacen bien a estar atentos a la palabra de Dios. Solo Jesús puede dar crecimiento a su pueblo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. No es abandonando el intelecto y llevándonos en las experiencias místicas, es con el conocimiento de la palabra pura, dice Pedro, que crecemos espiritualmente. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste como la palabra, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Y dice, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Es la palabra de Dios la que produce, la que regenera, la que da vida, la que hace crecer al cristiano. No debemos abandonar ni las escrituras ni el intelecto. Es todo lo contrario. Y dice Efesios, el texto que el hermano leyó, Efesios 4, del 1 al 11, dice lo siguiente: Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué estos oficios, Pablo? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta qué? ¿Hasta que cumplamos qué, Pablo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. No un niño que ni siquiera se sabe en dónde está Malaquías y que tiene que andar buscando. Hasta que lleguemos a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hoy las iglesias están llenos de niños espirituales. Profeta que llegue y sueño que cuenta, sueño que creen. Son niños espirituales. Y dice, para que no seamos niños y no seamos sacudidos de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Contraparte, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, estando bien ajustado, unidos por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Oiga lo que dice: produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En todo eso que leí, Pablo dice, necesitamos el conocimiento de parte de Dios, y Dios ha dado pastores y maestros para capacitar a los santos para eso. Dios no ha dado pastores y maestros para que cuenten sueños y la gente crea en sus sueños. Es para capacitar a los santos con la palabra de Dios. ¿O no dice Pedro cuando habla acerca de los dones? Pedro dice, y el que hable conforme a las palabras de Dios. Hablando de todos los dones del Espíritu Santo que tienen que ver con hablar y comunicar. El que reciba de esos dones, que hable conforme a la palabra de Dios. Y ese texto, para terminar, de Efesios, que acabamos de leer, y el texto de Colosenses capítulo 2, versículo 19, que habla del crecimiento, que es conforme a Dios, va de la mano con Ezequiel 37. Cuando tiene la visión de los huesos secos, porque habla de que el cuerpo es unido con las coyunturas, y pasa lo mismo. Escuchen, Ezequiel 37, 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el sueño que tuve. No, dice, oíd palabra del Señor. Alude a la palabra y al intelecto y al conocimiento. Oíd palabra del Señor.
Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré crecer carne sobre vosotros. Y os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, o sea, proclamé la palabra de Dios. Dice, pues, como me fue mandado, oiga, como me fue mandado, no conforme a lo que usted se imaginó o soñó, conforme a lo que me fue mandado. Y mientras yo proclamaba la palabra de Dios, mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí habían tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor tu Dios, el Señor Dios: ve de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El crecimiento que da Dios va unido con la palabra de Dios. Así como da vida, así da crecimiento también. No es dejando la palabra de Dios ni el conocimiento aparte y entregarnos a una supuesta revelación extra, como aquellos místicos en aquel momento y como el misticismo en las iglesias el día de hoy. Como conclusión, llego 6 minutos tarde, hermanos. Como conclusión, yo quiero preguntar: la fe que usted tiene, o sea, la doctrina que usted cree, ¿está fundamentada en las Escrituras o en las palabritas de algunos pastores? ¿En dónde está fundamentada su fe, su doctrina? Lo que usted cree. Lo peor que puede pasar es que su fe esté fundamentada en textos que usted mismo ha malinterpretado. Eso también puede ser peor. Asegúrate de que estás en una relación con Jesús y que sigues su palabra. Hermanos, ¿cuántos enanos espirituales hay? Y es tremendo. Enanos espirituales. Claro, salen del culto empapados de polvo porque limpian el piso donde se arrastran y caen. Pero enanos espirituales, por no estar unidos a Cristo y nutridos por su palabra, lastimosamente. Les aconsejo la orden de Pablo, hermanos. Yo mismo les aconsejo la orden que Pablo dio en Romanos 16:17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Si alguien está torciendo las Escrituras, los están apartando de Cristo y de la Biblia, apártense de ellos. Dijo alguien: huir de una mala iglesia no es rebeldía, es obediencia a Dios. La iglesia no puede dormir en esto, hermanos. Dios dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Eso debe ser la iglesia: columna y sostén de la verdad. No puede quedarse con las manos abajo o las manos cruzadas la iglesia. Termino citando a Pablo en 2 Corintios 10:5. Pablo dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. Oremos para que nuestros oídos estén en las manos de hombres que con fidelidad interpreten las Escrituras. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y te pedimos una vez más, Señor, que tú sigas trayendo la luz de tu palabra a todos aquellos tus hijos. Ayuda, Señor, a estos verdaderos cristianos que están dentro de estas iglesias donde hay un movimiento de misticismo. Ayuda a nuestros hermanos, Señor. Socórreles.
Provéeles maestros por medio del internet o por medio de amigos, que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor. Y de esa manera puedan escapar de estas falsas congregaciones, falsos movimientos. Te damos gracias infinitas porque no solamente nos llamaste a la comunión con Cristo, no solamente nos trajiste, sino que a su debido tiempo nos iluminaste tu palabra, Señor. Te pedimos que nos permita ser una iglesia, no la más grande del lugar, no la más famosa, de corazón, Señor, tú sabes que deseamos ser una iglesia fiel a ti. Que tú nos puedas conocer desde el cielo como una iglesia fiel. Aunque muchos digan, son 4 gatos, pero delante de tus ojos somos fieles. Ayúdanos a permanecer así, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Sigue proveyendo, y tú sabes que ha sido nuestra oración siempre. Sigue proveyendo para esta iglesia local maestros, predicadores de tu palabra fieles, Señor, para edificar a este grupo, a este cuerpo de hermanos, para la obra del ministerio. Y que de aquí también puedan salir estos maestros, ¿por qué no?, a levantar otras iglesias o a ayudar a otras iglesias. Lo único que necesitamos es la ayuda, el auxilio de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Ayúdanos. Sigue mostrándonos a nosotros aquí tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos un pequeño receso y venimos a la escuela dominical.